es profesora de Sociología en Robert Lind y miembro del Comité en Pensamiento Global de la Universidad de Columbia. Su nuevo libro es Expulsiones, Brutalidad y Complejidad en la Economía Global, Harvard University Press 2014, ahora traducido en 15 idiomas. Los libros recientes son Territorio, Autoridad, Derechos, de Medieval a Asambleas Globales, de la Princeton University Press, Sociología de la Globalización, y la cuarta edición completamente actualizada de Ciudades en una Economía, Sage 2012. Ella es receptora de varios premios y menciones, incluyendo varios premios honoríficos, conferencias, y es seleccionada como una de las principales pensadoras a nivel mundial en varias rankings o listas. Recientemente fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales 2013 y miembro extranjero de la Real Academia Holandesa de Ciencias. Pues para nosotros, profesores, es un honor recibir un voto de aplausos para la doctora Sara. Bueno, es un gran placer estar aquí y quiero agradecer a Jesús Rodríguez, que está durmiendo, no aquí en casa, esperemos, y porque estaba muy cansado. Yo no sé si es verdad que está durmiendo, pero alguien me dijo, entonces pensé que lo mencionaría, digamos. Y ustedes cuéntenle que dije eso. Bueno, lo que les voy a hablar es parte de un proyecto un poco amplio que estoy haciendo, donde lo que encuadra el proyecto es la noción que lo que vemos ascender, y para mí eso empieza en los años 1980, son lógicas extractivas, pero en sectores donde no pensamos esa noción, donde no tenemos esa noción de la extracción. Las altas finanzas, que son matemática algorítmica extremadamente sofisticada, etcétera, etcétera, son extractivas, las altas finanzas. La banca comercial, así normal, típica, no es. Google, una vez que tuvieron la plataforma, que es brillante esa plataforma, se volvieron extractivos, consiguieron información sobre todos nosotros, y no solamente nosotros, claramente, ¿no?, por cero costo, y se lo vendieron a muchas empresas a alto precio, y ahí tuvieron $1 billón de dólares. Ninguna contabilidad. Piensen en una manufacturera de autos, que algo pasa mal con el tejido, ¿no?, y tienen que volver 10.000 autos, 20.000 autos. Entonces, si uno empieza a pensar en sectores avanzados de nuestra economía de hoy, a través de la pregunta, digamos, ¿son extractivos o no?, uno ve que muchos sectores muy sofisticados son extractivos. Extraer significa que una vez que sacaste lo que querés, no te importa lo que pasa. La banca tradicional es un buen ejemplo del opuesto, y tantas empresas son también. Es decir, donde la pequeña banca quería, no digo la banca central, digo la banca normal, la banca comercial, querían que los hijos y las hijas les fuera mejor, que a los padres, digamos, ¿no?, porque es una manera de avanzar su propio interés también. El sector extractivo no le interesa, una vez que ha extraído, basta. Y en ese sentido, la banca tradicional y el sector financiero son radicalmente distintos. Yo ahora voy a interrumpirme para explicar que yo tengo más acento en español que palabras. Así que si me oyen hablar en inglés, francés, alemán, holandés, ahí entre medio, es porque me falta la palabra argentina. Yo me fui de Argentina a los 14 años, entonces no tuve una educación completa, por así decirlo, en ese maravilloso país, que tenía en ese momento dictaduras no muy maravillosas, pero... Y entonces ya me disculpo, ¿no?, lo diré en inglés o algo así. Ahora, quiero empezar con un momento metodológico que yo un poco expose, no empezando así, un poco me doy cuenta que el espacio donde yo hago mi investigación, que es más bien una investigación que trata de traquear, to track, emergentes condiciones, no condiciones ya completadas, emergentes. Entonces,
Y la llamo, esa es una noción así de querer descubrir más que querer replicar. Y replicación es realmente una modalidad dominante en las ciencias sociales hoy en día. Y la razón que no me interesa tanto la replicación es que creo que hay tantas condiciones que han cambiado que no podemos usar simplemente las viejas categorías que nos sirvieron muy bien por 50 años, 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Para tomar un momento histórico. Yo creo que en la década del 70, 1970, 1980, empieza a cambiar algo profundo, una nueva sistematicidad se instala en sectores familiares. No sectores necesariamente que sean totalmente nuevos, como los Googles y los Facebooks, no. Sectores que han estado ahí, pero una diferente lógica se instala en esos. Entonces ahí, para mí, la modalidad es descubrir, no replicar. Si yo replico, estoy replicando cosas que hoy en día a mí me parecen los grandes paradigmas que han servido a las ciencias sociales, tienen todavía un centro, un corazón fuerte. Pero a medida que uno se va de la cosa central, así que todavía está, se vuelven débiles y no nos ayudan. Entonces, una manera de decirlo es que en vez de estar en el centro fuerte, duro del paradigma, a mí me gusta estar en los fuzzy edges. ¿Se entiende, no, eso? O sea, edge, el borde, fuzzy, no muy claro. Entonces ahí hay que indagar, ¿qué estoy viendo aquí? Mientras que vos entras al centro del paradigma, claro, así es. Y ahora voy a demostrar que hay una pequeña cosita ahí que este señor, este actor, eso no me interesa. Ahora yo creo que yo puedo hacer lo que hago porque hay gente que hace eso, ¿eh? Así que eso para mí es muy importante, pero mi inclinación no está ahí. Y una manera de nombrar esta práctica de estar en los bordes ambiguos del paradigma, donde el paradigma no está claro a qué sector pertenece, etc., es esta noción de tácticas analíticas, o sea, tácticas. Es distinto que hablar de un análisis completado, etc., ¿no? Es una especie de flexibilidad para poder pensar, para poder descubrir. Y aquí hay algunas de estas tácticas así muy simplemente dichas para comunicar un poco. La necesidad, la primera ahí, la necesidad de activamente desestabilizar categorías dominantes. Cuando hablamos de la economía, el Estado Nacional, la banca central, las clases medias, las clases trabajadoras, esas eran categorías que tenían mucho contenido por todo un tiempo, pero hoy son inestables. Cada uno de esos elementos existe, pero han cambiado. Yo creo que el cambio en el Occidente, y el Occidente muy ampliamente entendido, significa también partes de África, partes de Asia, etcétera, etcétera, se han desestabilizado. Todavía son útiles, pero hay que saber a qué exactamente se refieren hoy, porque no es como lo fue, digamos, en los años 50, años 60. La segunda es tomarse muy en serio el peligro que es una categoría muy fuerte. O sea, por eso es lo que digo ahí, ¿no? In the shadow of powerful explanations. Yo quiero estar ahí, sí, esa es mi región para indagar. Entonces, el centro es como, digamos, la cosa clásica sería una noche oscura, una calle, una luz muy fuerte. Más fuerte es esa luz, más poderoso el centro del paradigma, más veo yo todo lo que está en el centro de luz y menos veo lo que está alrededor. Entonces a mí me interesa ir a descubrir qué existe en la penumbra alrededor de ese centro de luz. O sea, eso me explico, ¿no? No, mucho. Demasiado detalle. Entonces, una categoría que a mí me parece muy importante y que, así como creo que ha dominado un poco mi pensamiento, es territorio. Y territorio no es tierra, no es, it's not land. O sea, para mí el territorio es una
mezcla de cosas inmateriales, pero también cosas no materiales, ¿no? Entonces tiene, lo digo en inglés, ustedes entienden inglés de todos modos, embedded logics of power, que en nuestra modernidad occidental toma su formato más elaborado en el Estado Nacional que funciona. Los Estados Nacionales que no funcionan es otra cosa. Y también embedded logics of claiming, of contestation, que es la ciudadanía, una ciudadanía que puede funcionar, ¿no es cierto? Esas características de lo que sería realmente la territorialidad en su senso más pleno, lo cual no significa justicia total, no significa que todo está bien, ¿eh? Pero categorías que realmente funcionan fuertes. Yo creo que eso ha cambiado. Entonces yo estoy haciendo un proyecto ahora donde me fijo en toda una serie de territorialidades, muchas de las cuales realmente atraviesan fronteras convencionales, y hasta qué punto también en muchos países vale la pena preguntarse, a mí me encanta preguntarlo esto en inglés, what does the state, por ejemplo, the state of the United States, actually govern of its national territory? Todo lo que es tierras muertas, aguas muertas, minas muertas, es como que no existiera con ese gobierno. Los alemanes, los franceses son mucho mejor de cuidar, pero Rusia es como Estados Unidos en ese sentido. China ha cambiado, pero también era así. O sea, algo que ya se ha usado, algo que se ha exhausto, ya no importa. Entonces hablamos de territorio soberano nacional, y yo como con una entrada irónica quiero preguntar, ¿qué es lo que gobierna el gobierno? Y gobierna a menudo, sí, mucho, pero deja partes fuera, que todavía en el sistema internacional cuentan, o sea, esos viejos bordes, ¿no es cierto? Yo quiero hacer nuevos mapas que muestran qué es lo que este Estado gobierna y qué es lo que deja fuera. Y la gran mayoría de los países tienen esa opción, no todos. Otra vez, los países europeos son mucho mejor, cada square meter te los cuidan un poco, ¿no? La noción de expulsiones es una cosa que desarrollé, gracias por mencionar ese libro, y para mí eso es una modalidad que asume diversas formas. No es la exclusión social. It's not social exclusion. Es otra cosa, por eso uso la palabra exclusiones. Y una manera de pensarlo es que es una especie de borde sistémico que una vez que una operación, una condición viene cruza ese borde sistémico, nuestras categorías de análisis se pierden, no logran captar. Once it crosses that systemic edge, our conceptual categories can no longer capture, grab that thing, no importa cuán material sea. Entonces, por ejemplo, dos ejemplos muy simples: los desempleados de mucho tiempo, ¿no? Very long-term unemployment, como que desaparecen de nuestras categorías. Por ahí no en todos los países, por ahí Alemania siempre nos cuenta todo, pero también ahí dejan de contarlas. Entonces, y el otro ejemplo es tierras muertas. Una vez que la tierra está muerta, como que no existe. Entonces, a mí me interesa detectar estos bordes sistémicos al interior, en la interioridad de un territorio soberano nacional. También hay otras maneras en las cuales se expresa esta expulsión, pero eso ya lo voy a hablar cuando hable un poco más de las finanzas. Y finalmente, esta noción de que lo hacemos, una noción muy parcial, but the making. ¿Sí? Esto es para mi entretenimiento más que para el de ustedes. We make, a mí me encanta. Estoy hablando de los makers movement, nada que ver. We make this. Nosotros logramos con instrumentos simples, eso importa, matar en 20 años uno de los grandes internal seas. ¿Cierto? Hay que decir, wow, eso es una capacidad. Es una capability. En el inglés, en el idioma inglés, capability siempre significa algo muy positivo. Y Amartya Sen y Martha Nussbaum agregaron más todavía. Entonces ahora vos decís capability tiene que ser positivo. No.
hay que recuperar la palabra para que pueda ser una especie de variable, ¿no es cierto? Y esto, a ver, que yo no puedo ver nada, aquí está. Y esto es más impresionante, 1 billón de años de ice cover, 20 años, ¡paf!, lo hicimos. Una capability. Entonces ahora estoy haciendo un pequeño proyecto sobre la noción que lo que usamos, esos instrumentos simples, son una especie de key code, un DNA que hemos desarrollado en nuestras culturas, en nuestras economías, y que hemos logrado matar cosas así muy rápidamente, digamos, con instrumentos simples. Esa conexión es la que me interesa, que son instrumentos simples, no instrumentos como poner un platform en interstellar space, que eso no es simple, eso es complicado, hay que tener muchísima precisión. Nosotros esas destrucciones las hicimos con instrumentos simples. Entonces estoy en este proyecto, ¿cómo podemos entender el hacer de esos key codes simples que fueron negativos y transformarlo en key codes simples que nos sirven para ciertas cosas, no para otras, pero nos sirven para muchas cosas, en algo positivo, ¿no? Es una manera de, no es simplemente un juego, es una manera de extraer another positive marking de metodologías que ya existen, pero que significa transformar algo, porque si no, no. Entonces, eso me tiene bastante entusiasmada, me divierte muchísimo hacer este trabajo. Ahora quiero empezar con una pregunta un poco retórica. ¿Cuál es the steam engine of our Apple? Ahora, ese steam engine no cambió todo, pero cambió suficiente para generar una gran transformación. Ahora, otra manera de decirlo, that which can make a new ordering, eso que puede lanzar un nuevo ordenamiento, otra vez, sin cambiar todo. Eso es muy importante para mí, porque creo que los sistemas complejos cambian, no cambiando todo, pero cambiando algunas modalidades que después tienen grandes repercusiones. Eso a mí me parece importantísimo, porque eso puede significar que en situaciones donde nosotros vemos un sistema complejo que parece que nada cambió, ya cambió algo, y puede ser profundo. Un ejemplo que me gusta mencionar es si en la época donde las fábricas inglesas de textiles estaban ya lanzando esa nueva modalidad económica, si vos hubieras tenido un avión, que no existía entonces, y para volar encima de ese país que se llama Inglaterra en ese momento, lo que hubieras dicho es, oh, what a nice rural economy. Pero esa oveja, that sheep on the top of the hill, ya estaba en otro circuito que no tenía nada que ver con lo agricultural, tenía que ver con las fábricas. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo captar elementos mínimos que se presentan como X, porque emergieron como X, que han saltado lógicas, organizational logics? Yo creo que hay muchos sistemas complejos donde esa es la metodología que tenemos que usar para entender qué cambió, ¿no? Entonces, la gente, cuando otra manera de decirlo es what is in and what is out, pero la gente cuando yo pregunto, bueno, ¿qué creen que es? O para ustedes, ¿qué es? La típica respuesta, claro, es lo digital. Yo, quizás un poco a nivel de provocación, pero solo un poco, a nivel de provocación, yo digo, no, niet. A mí me parece que lo digital lo fue hace 20 o 30 años. Pero hoy yo veo a lo digital como infraestructural. La pregunta se vuelve, ¿qué cambia? O sea, la infraestructura, no que cambia, pero más bien the infrastructural is necessary but indeterminate. So the question becomes, how is it getting used? Are the train tracks used to carry bombs, or are the train tracks used to carry food for poor children? ¿Se entendió, no? Es todo latino de todos modos. Entonces,
Para mí, en este momento, un momento que empieza hace 10 años, por lo menos en algunos lugares, quizás mismo más de eso, el equivalente de esa steam engine son las altas finanzas, porque han logrado hacer cambios fundamentales en toda una serie de sistemas. No cambian todo, quiero hacer hincapié sobre eso. Entonces, déjenme mostrarles aquí algunos datos. Entonces, esto como un ejemplo, un elemento que captura algunas características de las altas finanzas. No sé si se ven los años ahí. Eso empieza en el año 2001 y termina ahí en 2006. El valor, esto es un instrumento financiero, no importa tampoco qué es. El valor en 2001 es menos de 1 trillón. Y 6 años más tarde, en el 2007, es 62 trillones. Ahora yo los invito a pensar, ¿qué conocen ustedes que en 6 años tiene esa tasa de crecimiento? De menos de 1 trillón a 62. Yo me fijé, el Global GDP, bueno, aquí hay que agregar, eso es solamente 10% del valor de las altas finanzas en 2007, que ahí es cuando la crisis también ya está empezando, que en ese momento estaba a 600 trillones, ¿no es cierto? Ahora, Global GDP en ese momento era 54 trillones. Global High Finance, 600 trillion as measured by outstanding derivatives, que es la medida básica, y el Global GDP, 54 trillones. Entonces uno tiene que empezar a pararse y decir, bueno, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de las altas finanzas? No es dinero. No es dinero. Pensamos que es dinero, pero no es dinero, es otra cosa. Y les quiero dar algunos ejemplos así para ilustrar eso. Una manera de decirlo, una manera de clasificar es decir, las altas finanzas, they are a capability. It is not about money. It's something else. Nosotros usamos dinero, pero o sea, yo por ejemplo también me pregunto cuando veo estos datos así, me pregunto what was the value of all the currencies issued, by all the central banks in the world en ese año 2007. Era algo así como 300 trillones. O sea, era mucho menos que el valor de las finanzas. Eso es un poco normal, digamos, pero al mismo tiempo son maneras, son indicadores que te permiten o que that force you a repensar de qué estoy hablando cuando yo hablo de altas finanzas. Ahora, como dije, para mí también este es un motor que ha cambiado mucho, no ha cambiado todo, pero ha cambiado lo suficiente para generar un new ordering, ¿no? Ahora, una acotación al margen. Ahora les quiero dar 2 o 3 pequeños ejemplos para ilustrar esta dinámica. Entonces, cuando Bernanke, que era el capo de la Banca Central de Estados Unidos, cuando él se va a mediados del 2014, él habla de todas las cosas buenas, bla, bla, bla. Y entonces dice, but there are 2 intractables. 2 cosas que no logramos, que se nos escapan continuamente, ¿no? Intractables, ¿cómo se dice en español? Tiene que haber palabras en español, ¿no? Inasibles. ¿Inasibles? Tracking es como tracking, intractable significa que no lo puedes track. Inasible. No, inasible es un poco distinto, ¿no? Sí, no, Irrastreable. Irrastreable, eso sí que suena elegante, ¿no? Irrastreable. Entonces él dice, una de estas es esto. Ahora, yo esto lo menciono aquí simplemente como una instancia de una capability, an instance of a capability. Había mucho que decir. Entonces, esto él dice, Bernanke dice, up to 70%, hasta el 70% of financial trading happens in
dark pools. Esa es la palabra de él, no es mi palabra, porque también a mí me hubiera gustado inventar eso. Dark pools, suena muy bien, ¿no? Entonces él dice, and we don't know what is happening there. Eso significa que nosotros, porque nosotros, así el average citizen, piensa que la bolsa es donde pasan las cosas. No, menos y menos. Para nosotros con pequeñas cantidades y cosas así muy tradicionales, bueno, sí. Entonces, y dijo, and Europe is also now beginning to see that. Ahora, estos dark pools, como lo llama él, son private trading systems, propiedades de bancos privados, no la banca nacional, bancos privados, que ellos se organizan ahí para hacer dinero, digamos, que a veces invaden al stock market, a la bolsa, pero a menudo no. Nadie te puede llevar a través de esos bordes. Y también hay largas filas de bancas y otras así cosas financieras que quieren ganar acceso a estos trading networks. O sea, es un mundo del cual nunca se habla en los diarios, nunca sale nada. Es un mundo donde el sistema financiero ha podido generar estas scale-ups, ¿no? en su valoración. Y los bordes de esos, repito, hay listas largas de operaciones financieras que quieren ganar acceso a algunas de esas redes. Y ningún coyote te puede llevar a través de esos bordes. Son los bordes, así, los bordes más tight que te puedas imaginar. Entonces, esas son toda una serie de formaciones que se implantan al interior de una economía nacional, un sistema de gobierno nacional, etc., pero que como que nunca se habla, no sabemos demasiado, etc. Aquí hay otra modalidad que algunos de ustedes la habrán conocido. Esto es la famosa subprime mortgage. Ahora clarifiquemos. El proyecto aquí, un proyecto basado en algorithmic math, muy brillantes mentes, brillantes instrumentos, los physicists, ¿no? Que eran los físicos, empleados por las bancas. Uno de ellos es un amigo mío, entonces me contó mucho. Entonces aquí hay que entender una cosa. Este es un momento muy interesante. O sea, está empezando a haber una especie de discomfort entre el mundo financiero y los grandes inversores, etc., con la modalidad que se estaba dando en el mercado, que era básicamente lo que dominaba completamente y permitía una escalación muy grande de los valores, eran derivados. Los derivatives, a derivative based on another derivative, and yet another derivative, o sea, valores derivados de algo que es una cadena a menudo interminable. Los altos inversores dijeron al sistema financiero, basta, no more derivatives. Give me an asset-backed security. Dame un asset, ¿no? Entonces, 16 millones de contratos se firmaron. Eso era una especie de batallones de intermediarios que iban a las familias modestas que no tenían casa. Son la gran mayoría. Hay algunos que también querían simplemente limpiar su dinero, ricos que usaron esta modalidad. Pero lo que importaron las grandes cantidades vinieron de casas muy modestas. Entonces iban intermediarios, cada semana tenían que conseguir cada uno 700 firmas para que funcionara este sistema. La velocidad importa muchísimo. Entonces se firmaron más de 16 millones de contratos. O sea, eran como batallones, ¿entienden eso? Ahora, se vistió este proyecto, que es un proyecto de generar, el proyecto era generar asset-backed securities, o sea, instrumentos financieros que tienen un asset. Ese era el proyecto. Usaron modestos hogares donde hay materialidades, la casa, el baño, la pared, el toilet, o sea, pero no tenían nada que ver con eso. Dar. ¿Entienden? ¿Me explico o no? O sea, es realmente una cosa que la gran mayoría de la gente todavía no ha comprendido, que tiene esa intermediación muy nasty, diríamos, ¿no? Entonces, 14.5 millones, según nuestra banca central, perdieron su casa. Algunos se quedaron ahí, pero otros no.
El proyecto era básicamente generar la imagen, un espacio como un fútbol, ¿cómo se llama? Estadio, y tirar las materialidades. Baño, techo, pared, toilet, lo que fuera. Sacar un poco de materialidad de ahí, intermediado por la noción de una hipoteca, y mezclarlo con deuda de muy alto nivel, que generaba una especie de un velo, que decía, esto es todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien aquí. Se hicieron billones y billones, trillones, para los que se movieron muy rápidamente. Cuando llega la crisis hay muchos bancos que pierden, pero se hizo muchísimo dinero. Dos vectores. El vector del valor total, que era una cosa como 800 billones. Billones, 800 billion, por las cuestiones ahí de las hipotecas, pero lo que realmente los trillones vinieron de otra cosa, de este asset-backed security. O sea, esos edificios, esas casitas modestas, estaban en dos circuitos. El circuito de la propiedad material, casita. ¿Qué otro circuito? Un circuito de financiarización. Se compra, se vende, se compra, se vende, se compra, se vende, se compra, se vende. Millones, trillones. O sea, that Fed alimentó a ese valor extraordinario, que ahora el valor de las finanzas es más de un cuadrillón. Y todos esos ceros están trabajando. Un cuadrillón, o sea, un billón, trillón, cuadrillón. Y Global GDP es 200 trillones. Así que estamos hablando de una cosa que no se puede medir con dinero. Esto no es sobre el dinero. Ahora, aquí tenemos algunas imágenes, o sea, esos son... La otra cosa para mí, una cosa muy interesante es, o sea, cuando vos expulsás de la casa, de sus casas, a más de 14 millones de hogares, de acuerdo a la Banca Central. No están todos fuera de la casa, pero han perdido su casa. Eso es una enorme materialidad. That can be 30 million people, 40 million people. Yo soy holandesa, es como decir en Holanda una voz de arriba que te dice que Holanda tiene 16 millones, .5 de habitantes. Una voz que dice, bueno, todos ustedes que están en el territorio de The Netherlands, fuera. ¿Y dónde se van? No sé, pero fuera. Y ahora vamos a repetir el ejercicio. O sea, eso es 30 millones de personas. Entonces, eso para mí es un ejemplo de este systemic edge, que una vez que lo cruzás, la cuestión se vuelve invisible. Nosotros no pudimos ver 30 millones de personas perder su casa. No son como las imágenes que tenemos de las migraciones de Rusia, que ves así, batallones de gente no escapar. No lo vemos. Entonces, hay toda una serie de instancias, que no las voy a cubrir claramente, que están marcadas por eso, por un scale up que hace invisible a esa realidad, ¿no es cierto? Ahora este instrumento ha entrado en Europa. Y Alemania, y sigue más, Alemania tiene más de 1 millón de casas que están en esa condición. En Estados Unidos el instrumento se ha vuelto ilegal, se ha declarado ilegal, porque era un abuso total. Pero está entrando. Esperen que entre en India, ¿saben? En países donde... Porque no tenés que dar nada, pero al final te sacan todo. Y aquí lo que me gustaba hacer, pero creo que no lo voy a hacer porque es demasiado... Bueno, sí lo voy a hacer, pero no tengo un pointer. No ven nada. ¿Ustedes ven esto aquí? Miren, entonces esto quiero tomar el caso de Umbria. En un momento cuando entra en esta modalidad del occidente financiera. Entonces, fíjense, estos son datos que vienen de IMF Staff Papers, o sea, no vienen publicados, pero ustedes entienden que el IMF, todos los datos que produce el IMF son nuestros datos. Yo siempre digo, úsenlos. La gran mayoría nunca va a los IMF Staff Papers, que son excelentes, tienen muchísimos datos. Entonces aquí lo quiero, miren el título, Ratio of Household es hogar, ¿no? Credit to Personal Disposable Income.
de 2000 a 2005, que es un periodo muy importante en esa parte del mundo, ¿no es cierto? Porque han salido del sistema soviético, etcétera, y están entrando a este nuevo sistema. Entonces, en el 2000, esa deuda de los hogares de Hungría estaba en 11%. Y para Estados Unidos ya era más de 100%. Para los alemanes, no sé si ven los alemanes, una estabilidad extraordinaria. Fíjense, 70, 70, 70, o sea... No. Ahora, volvamos a Hungría. 5 años más tarde, esa deuda es que aquí... 32, ¿no? ¿Más de 30 o 30? 39%, ahí va, 39%. O sea, eso es una subida muy marcada. Por eso lo de Alemania es bien interesante. Estados Unidos sube, pero mucho menos que Hungría. Cuando yo veo esos datos, mi pregunta es... y quiero decir, credit, ¿no? La palabra credit, que suena bien, something that you have, I can spend. No, es deuda, it's debt. Es bien importante, o sea, el lenguaje para mí. Entonces, bueno, cuando yo veo esto volviendo a Hungría, el 39% ahí es que es deuda grande, le digo, una pregunta es, ¿a quién le pertenece esa deuda? Si esa deuda le pertenece a una pequeña banca local, uno podría hacer que esa banca local con ese dinero, con esa renta, puede generar un nuevo empleo en esa localidad. ¿Saben? Así, una cosa así. Entonces, importa a quién le pertenece la deuda. Entonces, yo me fui otra vez a los IMF Staff Papers, y esa deuda de Hungría, el 40% le pertenece a bancas extranjeras. Yo sé cuáles son. Son alemanas, austríacas y suizas. Se quedaron en el circuito alemán ahí. Eso no es tan bien. ¿Entienden lo que digo, no es cierto? Y esas bancas, claro, esto que nosotros lo vemos a través del caso de Hungría, lo tienen con sabe unos cuantos bancos. Entonces, extraer. Y esta cuestión de la importancia de empezar a relocalizar partes de nuestras economías en los vecindarios, en los barrios. Cada franquicia es un momento de extracción. O sea, si yo necesito una computadora, necesito una franquicia, porque no voy a ir a la fábrica a agarrar mi computadora. Pero si yo do I really need a multinational to have a cup of coffee in my neighborhood? No. Y eso es lo que está pasando. Todo pura franquicia. Ustedes se enteraron que Barcelona dijo, no más franquicias, no más nuevos hoteles de turistas, no más Uber, porque le estaban sacando todo. O sea, lo extractivo significa que te lo sacas y te lo llevas a otro lado. Tenemos que maximizar lo que recircula, etc. Y de ahí salen innovaciones, etcétera, etcétera. Una manera de terminar esta sección, y otra pequeña sección ahora, es que los sectores extractivos logran extraer mismo de hogares muy modestos. Los dos casos que yo les di, el caso de Hungría, la deuda, el caso de las hipotecas, son cosas modestas, donde se extrajo mucho. O sea, eso para mí rings an alarm bell. Estamos en mal territorio si eso es posible. ¿Entiendes? Ahora, para hacer esas extracciones, repito, se han elaborado instrumentos brillantes, admirables, complejos. No sé si ya lo dije, pero la imagen que les quiero dejar. Goldman Sachs, ¿saben quién es, no? El backroom es el lugar donde estaban las secretarias. ¿Ya lo dije o no? No. Entonces ahora, cuando vos entras ahí, hay 100, más de 100 físicos. Ahora, esta no es la culpa de los físicos están en una problemática, etc. Increíbles instrumentos, increíbles inteligencias. ¿Para qué? Para hacer una extracción poco elemental. Entonces, esas son estas combinaciones que yo encuentro muy preocupantes en nuestra época, digamos. Ahora, aquí hay una cosa que creo que todavía no llegó a la Ciudad de México, pero por ahí llegó a Cancún. Pero una manera de pensarlo es que es realmente una mutación profunda
del espacio urbano, y es la compra de propiedades que vienen subutilizadas. The key es low utility function. Compran esas propiedades y precio mínimo 5 millones, estamos hablando de no casitas, estamos hablando de... Y poca utilidad, así, utilidad que nosotros podríamos entender. Entonces aquí me estoy fijando en las 100 ciudades en el mundo que son estos objetos de deseo de inversores. Entonces aquí estos son cosas anuales. Repito, en este caso los datos son simplemente compras. Y cuando la porcentual, cuando se ve negativa, simplemente significa que en ese año se compró menos que el año anterior, pero en ambos años se puede haber comprado bastante, ¿entienden, no? Sí. Bueno, entonces, ahí ven, Nueva York, number one, que está muy contenta ahí arriba, que no es positivo. Esto es simplemente foreign, o sea, los extranjeros que compran. Ahí London es the queen of the game. Pero un ejemplo que me gusta mencionar es que los qataris reales, ¿no? Los qataris, ¿saben? Qatari Royals, tienen más propiedad de London, Central London, que la reina de Inglaterra. Eso me parece lo más charming, ¿no? Es lo que se pueden pelear entre ellos ahí. Pero claro, el principal propietario es otro, es un duque que tiene 800 años en sus varias encarnaciones, ¿no? Pero, entonces, una cosa que la materialidad, ¿qué nos cuenta y qué no nos cuenta la materialidad? Entonces aquí tengo un ejemplo de eso. Eso es una cosa que la estoy pensando mucho, porque tenemos tanta confianza en la materialidad, ¿no? Entonces yo tenía que, esto es Londres Central. Yo casi nunca voy ahí, está lleno de edificios muy viejos, muy lindos, lleno de turistas, lleno de restaurantes muy caros. Pero me llevó un journalist porque quería hacerme así, caminar conmigo por ahí. Entonces, caminando ahí, y estos son todo un grupo de casas, de edificios, British buildings. Hay uno muy feo y muy nuevo, esa torre ahí larga, no sé si la ven ahí. Entonces, yo oía a los turistas decir, look at these lovely British buildings. No, todos esos edificios son propiedad de una compañía china. Ahora, a mí estas cosas me entretienen, ustedes entienden, ¿no? Pero al mismo tiempo me disturba cómo lo material, porque esos edificios contaban una historia británica en el pasado, digamos, ¿no es cierto? Era parte. Y nosotros no vemos esa propiedad ahora es. Ahora, los chinos los menciono aquí porque son los principales compradores por el mundo en este momento, eso ya va a cambiar también. Y la banca, el Development Bank de China es más rico que el World Bank, ¿eh? Lo saben eso, me imagino algunos de ustedes. So the Chinese Development Bank, the equivalent of our Western World Bank, is richer than the World Bank. Así que están comprando por todos lados. Y como habrán oído ese gran proyecto que hicieron bueno, no importa, que están reclutando a 65 países, o sea, para instalar. Pero hay cosas positivas también en eso. Ahora, si uno toma estas 100 ciudades y las propiedades, que son simplemente, repito, la compra de grandes propiedades de lujo un poco, no es construcción nueva. Esas representan el 10% de la población del mundo. Estos datos no son míos, el 30% del world's GDP, ya bien impresionante. Y este último elemento, que es muy importante, pero que it's a bit misleading, el 76% of property investment. Property investment aquí no significa el edificio, significa el edificio que está funcionando en los circuitos financieros. Donde se compra, se vende, se compra, se vende, se puede eso 30 veces al día si uno querría. Que cada venta genera un poco de... Entonces, eso acapara, y eso va expandiéndose, acapara todo un valor que se presenta muy ambiguamente. No sé si
si me entienden aquí. Ahora, según Savills, que ellos saben su cosa, si uno toma todos los edificios que han sido financiarizados, ¿entienden lo que yo digo cuando digo edificios financiarizados? O sea, un edificio puede existir como edificio, ground, building. Ese es un tipo de valor. El otro valor es que sea un commodity o un asset-backed security. Muchos de estos edificios subutilizados son asset-backed securities, básicamente. Y ahí eso se compra. Eso es un nivel totalmente distinto. El código Savills es 217 millones, es el valor, trillones, de todos esos edificios que están funcionando también en un circuito ahí arriba. Eso también es invisible. Esas materialidades que nosotros vemos es solamente un elemento. Hay toda otra categoría que analizar aquí. Entonces, y eso es un número más grande de edificios que ellos, porque yo solamente me fijo en las 100 que reciben la mayoría de las inversiones. Ahora, aquí, o sea, en el otro ya les mencioné la invisibilidad, ¿no?, de algunos de estos elementos. Estos son 65.000 edificios en Greater London, que son todos propiedad de shell companies, compañías ficticias, ¿cómo se llama eso? Shell companies, o sea, y que están todas fuera de Inglaterra. Todas, ¿eh? Así que eso es bastante... Londres es un caso extremo. Ahora quiero mencionar otra cosa. Esto es Manhattan, y esto es muchos edificios así. Esto es nueva construcción. Y esta nueva construcción permite lo siguiente, resulta en una cierta condición. Entonces, estos son grandes edificios. Time Warner es un edificio de lujo, carísimo, etc. 122 de los 192 condos, como ustedes leen ahí, son propiedad de actores que han usado shell companies. Shell company es algo que camufla quién sos. ¿Se entiende eso, no es cierto? Entonces, that hide their identity. Entonces tenés toda una serie de edificios así, subutilizados. Esta es la Bloomberg Towers, 57%, esta es otra, etc. Les dejo con esto. Ahora, aquí está lo que está pasando. O sea, elementos así, micro. Algunas de la gente que compraron ahí esos apartamentos se van porque dicen, I never see anybody in this building. La impresión que genera a nivel de average person es que, poor people, they are not poor businesses, they're not making their money. Los pobrecitos no están vendiendo las propiedades, no están haciendo dinero. No es así. ¿Entienden dónde voy, no? Eso les puede dar cualquier cantidad de dinero, mucho más que si vendieran la propiedad, porque es un asset-backed security. O sea, primero tenían las modestas casas que yo les describí, ahora hacen esto. Y otras cosas también con minas y con... Entonces, eso seriamente ataca la noción de la ciudad. O sea, uno puede pensar en la ciudad como un espacio complejo pero incompleto, donde los que no tienen poder también pueden hacer una historia. ¿No? O sea, en América Latina o en Argentina por lo menos decíamos, estamos presentes, los pobres, ¿no? Dicen, estamos presentes. Poder, te estamos diciendo que no te pedimos nada, nosotros estamos aquí también. Esto también es nuestro espacio, ¿no? Esa modalidad. Es un caso extremo, claro. Pero estas torres que están produciendo mucho income para estas compañías, que generan una especie de muerte. La parte de Manhattan que tiene todos estos edificios es un horror, es como una ciudad muerta. Y ganan más dejándolo así y vendiéndolo como asset-backed securities. O sea, entienden la perversidad de esta distorsión de lo que es el espacio urbano. ¿Se entiende, no? O sea, es realmente una cosa negativa. Tengo que empezar a terminar, yo no sé. Entonces, aquí les voy a dejar, tengo que terminar, ¿sí? No me digas que, porque yo tengo mucho, pero no, voy a terminar con 2 solamente. Entonces, aquí una imagen así que les quiero dejar, y que tiene también que ver, para mí,
quiero hablar brevemente sobre esto. La ciudad es un espacio muy importante y a través de la historia, si piensan los grandes poderes formales, las grandes empresas formales que han existido en nuestras grandes ciudades, tutti finiti. Pero el espacio urbano, los edificios y los barrios modestos y pobres todavía están. Habrán cambiado los habitantes, pero o sea que hay algo que a través del tiempo, a través de diversas historias, diversas geografías, ha sobrevivido. Y me encanta mencionar que actores formalizados de poder, todos, o sea, los reyes, la gran mayoría de las empresas, ya no están, vienen nuevas empresas. Entonces, perder ese aspecto a través de una desurbanización, yo creo que es muy, muy negativo. Yo creo que realmente necesitamos la ciudad, pero una ciudad que no se puede controlar plenamente. O sea, Cancún, como que se puede controlar plenamente. Me parece, bueno, está perfecto todo, o sea, tenés miedo de pisar sobre la calle, está tan limpia el pasto. Entonces, pero yo creo que la ciudad también es el espacio que nos transforma a todos por momentos del día en sujetos urbanos. O sea, ¿cómo se llama? El tren rápido. ¿El metro? El metro, ¿no? El metro, hay de todo, se junta de todo en las horas de punta. Entonces la ciudad nos transforma en sujetos urbanos, que la mayoría del tiempo no somos sujetos urbanos, pero hay esos momentos donde todos somos sujetos urbanos, the urban subject. Y eso a mí me parece así, muy interesante. Hay mucho que decir aquí. Pero estas formaciones que se están dando dentro de nuestras ciudades, que no nos cuentan la plena historia, etcétera, me preocupan mucho. Y lo que no hablé, y no lo voy a hablar, las grandes expulsiones de 1 millón cada año se estima de las tierras, ¿no es cierto? Por las Coca-Colas y las Nestlés, por las minerías, por las nuevas plantaciones, etcétera, etcétera. Todo eso se junta para generar estas últimas dos imágenes que les quiero mostrar, que es una noción de formatos del futuro. Y esto es aquí abajo en la gran periferia, como decimos en América Latina, son casitas, algunas regulares, algunas irregulares, etc. Y ahí estas grandes torres, que más y más, me temo yo, no van a estar ocupadas, porque están funcionando en ese circuito ahí arriba. O sea, eso es cosa muy seria, ¿eh? Esto es una cosa que los urbanistas simplemente no sé. Y si no hay tierra, ponemos las shanties sobre el agua. También eso está pasando, ¿no? Esto lo sabemos. Entonces les voy a dejar con esas imágenes finales y muchas gracias por vuestra atención. Hay mucho más que decir. Bueno, casi abriendo sugestivas y interesantes figuras, no solamente visibles sino mentales. A ver, abramos, queridos amigos, las preguntas, los comentarios. Y también políticas. Esto es también un aspecto político. No es lo típico político, digamos, ¿no? Pero eso genera nuevas políticas, digamos, ¿no? Que quería decirlo eso también, por eso tomo la ocasión ahora. Okay, por favor, preguntas o comentarios de parte de ustedes. No sé si algún asistente me ayuda para el micrófono. Ahí están los asistentes. Preguntas, amigos, colegas. Adelante, Héctor Sánchez. Sí, buenas tardes. ¿Y quién controla eso? ¿El Estado, los estados nacionales? Nada que ver. La pregunta que hacía de quién controla Cancún, las grandes corporaciones, Claro. son nuevas lógicas. Las empresas transnacionales que ya han invertido aquí, ¿no? Y medianas también, monopolios.
esa morfología o esa radiografía que haces es interesantísima. Pero finalmente uno se pregunta, ¿quién lo controla? Es que lo que tenemos que empezar a entender que estos sectores extractivos dominan nuestras economías y que se visten con ropas, with clothing, que nosotros no reconocemos. O sea que reconocemos, pero que ocultan lo que son, digamos, ¿no? Entonces aquí, por eso, cuando yo hice mi Global City Book, yo estaba hablando de la emergencia, the emergence of an intermediation function. Esto que yo les hablé es casi pura intermediation. Porque no es simplemente el valor de ese edificio, la función de ese edificio. Eso es una instrumentalidad, es una intermediation. El objetivo es otro. Entonces, eso realmente yo creo que transforma a un nivel muy profundo, pero es muy parcial también. Es como lo que decía del steam engine, ¿no? The steam engine changed things, but it didn't change everything. Pero generó un nuevo ordenamiento, ¿no? It made a new ordering. Entonces yo creo que estamos un poco en eso. Ahora, yo me enfoqué aquí mucho sobre la cuestión de la ciudad, pero también estoy haciendo un análisis de lo que está pasando en el espacio rural, que es otra historia, que es muy serio también. Yo creo que estamos pasando por una gran transformación marcada por lógicas de extracción y que no logramos track las trayectorias. Estos son elementos a menudo muy complejos, como esos. Llevó 6 steps, very complex steps of algorithmic math para producir el instrumento que se usó para el subprime mortgage, que fue a nivel, una vez hecho el instrumento, se necesitaba algo muy elemental, nada. Pero el instrumento, toda la actividad estaba en otra zona, no tenía que ver con la casa. Nosotros pensamos la hipoteca es el momento complejo, nada que ver. O esos edificios que están vacíos, que pérdida de... No, están haciendo más dinero justamente porque no hay gente ahí. Entonces, esos son cambios así, parciales, pero que son parte de nuevas instrumentalidades y no tenemos buen lenguaje para eso. No hay buen lenguaje. Entonces, realmente, eso es una cuestión de indagar también, ¿no es cierto? O sea, cuando yo quiero volver a la cuestión con el Global City, ¿no? O sea, empezó como una cosa muy elemental en el sentido que a nivel visual, a nivel de comentario general, se hablaba del empobrecimiento, de la pérdida de puestos de trabajo en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Las grandes ciudades estaban pobres. Pero en realidad lo que estaba pasando era esa nueva economía que se estaba instalando en los viejos edificios. Y yo para llegar a eso, para Wall Street, por ejemplo, una vez quizás esto pueda ser de interés, yo dije, bueno, yo tengo que hablar con los limpiadores de Wall Street, the cleaners of Wall Street. Que en ese momento trabajaban a la noche y a la noche ahí no había mucho personal. Because the cleaners can get access to everything. Entonces ellos de los grandes viejos edificios, que el comentario general en los diarios era se fueron todos, se fueron las insurance companies, se fueron las grandes bancas. Y yo decía, aquí algo está pasando, porque tenía otros indicadores. Entonces yo conocía a los dominicanos, que eran los grandes limpiadores de los inmigrantes dominicanos. Entonces dije, can I have lunch with you? Y lunch para los limpiadores se pasa a la medianoche, it's midnight, ¿no? Y ya, sí, venga. Entonces yo fui ahí y fui a comer con ellos a la medianoche, traje mi sándwich, ¿no? O sea, parte de la cultura. Entonces a un momento les pregunto, pero ¿for whom are you cleaning? O sea, hablaban español con ellos. ¿Para quién están limpiando ustedes? Porque de afuera todo lo que vemos es que este enorme edificio no tiene nada. Porque sabemos que se fue la compañía. Sabemos así, entre comillas, ¿no? Entonces me dice el capo ahí, el dominicano que era el capo, me dice, venga, yo le voy a mostrar. 70 como pequeñas oficinas, pero de súper lujo, 70 nacionalidades.
había de todo, todo financiero, legal, o sea, innovative law, accounting, etc. Entonces, yo empecé a entender, hablando con los limpiadores a la medianoche, que una nueva economía se estaba instalando. Estos edificios desocupados son también, es algo que se está instalando en este espacio y que tiene su propia lógica, ¿cierto? Entonces, esa ha sido una manera, ¿sabes?, de penetrar la cosa. Ahora, ¿cómo confrontarlo? Un primer paso es entenderlo, digo yo, pero hay que también poner límites. Ahora en una ciudad como Londres, que es muy aguda, el pueblo está demandando y el nuevo ¿cómo se llama? El new mayor, está empezando a contestar, a combatir eso, ¿no? Pero eso no es un combate simple. O sea, es realmente, y cuando te fijas lo que está pasando en el campo rural, más extracción, más extracción. O sea, las Coca-Colas, las Nestlé, ¿no? Es una cosa espantosa. Por eso yo digo también que si vos te fijas en el satélite, la cosa que te muestra del mundo parece que todo es así, hay mucho verde ahí, mucho campo. No hay casi nada de campo que todavía está sin tener una utility function. Es muy destructivo esto. Pero lo que sí está pasando es que estamos extrayendo. Pues ya ves que estamos extrayendo. Por ejemplo, ahora ya no hay bastante sand. Arena. Entonces los saudis, que tienen mucha arena ahí, pero es arena demasiado fina, están comprando arena de India es una cosa, cuando vos te empiezas realmente a fijar en los pequeños detalles, las infraestructuras debajo de esta, es impresionante lo que está pasando. Bueno, yo les estoy dando, claro, casos muy específicos y bastante extremos, ¿no? Hay modalidades mucho más intermediadas, pero la cuestión de la crisis de esto, la crisis del otro, realmente está avanzando. Entonces, yo creo que este es un momento muy especial y el espacio de la ciudad, como decía al principio, es uno de los espacios donde los sin poder pueden hacer una historia. ¡Ah! ¿Aquí hay un animal? Un gato. Mejor que una rata, así que... Bueno, y con ese comentario quizás llegó la hora de terminar. Muchas gracias. Más comentarios, por favor. Bueno. Sí, adelante. Sí. Nada más que necesitaba el micrófono. Sí, gracias, doctora. Me gustaría escuchar su opinión sobre las Smart Cities y sobre todo porque creo que este modelo es muy bueno en la teoría, pero se sobrepone con las condiciones que nos cuenta y todavía profundiza más la desigualdad y las brechas presentes en las ciudades. Mira, yo digo dos cosas sobre eso. Una, the Smart City para mí es una imagen que me gusta poner ahí. The Smart City has to mobilize the intelligences of its residents, or it's not very smart. El problema es que los que están desarrollando, las grandes empresas que están desarrollando esas Smart City tools, para ellos es una cosa también de profit, ¿no? Entonces, y por ejemplo, con los gobiernos de ciudad. Yo siempre digo, los gobiernos de ciudad lo que hacen ahora es abren sus puertas a los especialistas que vienen con la Smart City stuff, ¿no? Entonces, y Smart City, los ingenieros le dicen, buy this, buy that, your city will be much better. Yo digo, no, al revés. El equipo del gobierno de la ciudad tiene que estudiar cuáles son los problemas que tenemos. Y entonces invita a los techies, además de otros, biólogos, a los techies, y les dice, how can you help me with this problem? En vez de simplemente aceptar lo que te dice el techie. La gran mayoría de los gobiernos municipales están gastando mucho dinero, sobre todo una serie de instruments, Smart City Instruments, que no ayudan para nada. Porque son gente que inventa, eso es commerce, ¿no? Es un business. Pero si vos pensás en cómo movilizar las inteligencias de tus residentes, los vecindarios, o sea, capturar. Yo hice un trabajo bastante detallado sobre cómo se podría ayudar a los vecindarios pobres en Nueva York, ¿no? What are the applications that would really enable low-income neighborhoods to take a big step? Y hay muy poco de eso. Entonces,
yo trabajando con doctoral students, ¿no? Desarrollamos toda una serie de instrumentalidades, que también en otras, no soy solamente yo, y por ejemplo, dos elementos. Yo digo, cada barrio pobre, modesto, los barrios ricos no me importan, ¿sabes? Pero los barrios modestos. Pensemos en vecindarios en Nueva York, donde también tenés inmigrantes que no son regularizados. Cada uno de esos barrios debería tener, yo oigo un pajarito, debería tener un application que te permite saber what are all the forms of knowledge, not the jobs, but the forms of knowledge that are in my poor community. Vas a tener uno que es un doctor en su país pero que no está regularizado, uno que es un abogado, una persona especialista en cosas de plantas. Hay que saberlo. I have a doctor in my neighborhood. Soy pobre, pero tengo un doctor. Entonces, ¿entendés lo que digo? Operar en otros conceptos en vez de la producción que el sistema te da. He is an undocumented worker. No. He's also a doctor. He just cannot work in my country that way. A ese nivel habría que... Entonces, ahí, estas digitales, they really help you to find out, to gather knowledge about your own neighborhood. Entonces, cosas así, ¿no? Pero, otra vez, tengo la otra que me encanta, y terminamos con esto quizás, es la emergency nanny. O sea, punto uno, yo creo que los barrios pobres tienen muchas dificultades, hay mucha alienación, generalmente no aman a sus vecinos, ¿no es cierto? Entonces hay una profunda desagregación. Entonces el Emergency Nanny es una pequeña app que permite al que está en su situación de trabajo, trabajador a bajo ingreso, significa una situación de trabajo muy problemática, si vos tenés una crisis no podés sacar el teléfono, no en Estados Unidos, y llamar a amigos o a tía que venga a tu casa a cuidar a la abuela o a tus chicos. Pero lo que sí no te permite el sistema simplemente sacar tu teléfono y empezar a buscar. Lo que sí podés tener es un app de Emergency Nanny que existe ya. ¡Pum! Ese Emergency Nanny moviliza un grupo de gente del vecindario que vos elegiste, la peluquera, el vendedor de comida, los que son estables en el barrio, el carnicero, por ahí, you don't want the butcher to take care of your kids, but you know what I mean. Entonces, eso es un primer paso. Facilitas la solución de una crisis, número uno, para el que está el trabajador, ¿no es cierto? Me explico, me entienden, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero al mismo tiempo, empezás, es un primer pasito en generar, no confianza, pero una especie de solidaridad muy elemental, la capacidad de trabajar con otros. Todo el peluquero, el carnicero, así, una cosa muy práctica. Y eso puede llevar a otras movilizaciones. Ahora tenemos datos para Nueva York que muestran que esos grupos de gente que están así, que tienen la capacidad de comunicarse, están organizándose con reclamaciones al gobierno de la ciudad, mucho mejor que nosotros. Entonces, son como trayectorias, aquí no hay solución, ¿no? There is no big solution, but trajectories that contain within themselves a solution that works for those who are, in the neighborhood. O sea, es un tema para mí muy grande, muy importante y querría hablarlo más, pero no es este. Pero espero que te haya servido algo. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Nosotros, a MESIP, como cada congreso, establecemos una invitación a personas muy destacadas de la Academia Internacional. Mantenemos una relación en adelante y eso quiero invitar a la doctora Rosario Varela para que explique el motivo de esta, quiero ponerlo como sorpresa para que lo presente la doctora Rosario. Bueno, la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas tiene por costumbre otorgar una membresía vitalicia a todas y a todos nuestros conferencistas que nos honran con su presencia y su amplio conocimiento como es en este caso. Muchísimas felicidades.
very smart choice, porque generalmente te dan, especialmente en Japón, así te dan unas cosas grandísimas, ¿sabes? Que no te las podés llevar en la valija. Entonces, así se hace. Muy bien. Muchas gracias.